Asambleísta César Ron. Gracias, presidente. Buenas tardes. Lo primero que le quería comentar es que nos tiene usted aquí en la Asamblea, en este plenario, con la temperatura de Cuenca. Sería bueno pedir que le bajen, o mejor dicho, que le suban unos decibeles al aire acondicionado, porque el clima aquí está ya realmente frío y vamos a terminar sin... Y esta semana que viene, presidente, en esta Asamblea necesitamos tener buena voz. Gracias, presidente. Esta es mi mesa. Yo desde un principio no estuve de acuerdo en crear otra función social, otra función del Estado. No se resuelven los problemas aumentando la burocracia. Voy a demostrar que se aumenta la burocracia. Pero no solo eso. Estamos creando en estos entes de control una superposición de poderes. Es decir, estamos creando el que controla al que controla. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad del Estado. Los entes de control se pierden en este capítulo porque se confunde en buena parte lo que significa participación ciudadana con lo que es Contraloría. Pero Contraloría no solo la Contraloría General del Estado, sino la Contraloría que tienen que ejercer las distintas instituciones del poder público, la Procuraduría General del Estado, las superintendencias, la Contraloría propiamente dicha, la Fiscalía General de la Nación, que lamentablemente pues cuando se configura el Consejo, la Comisión, no se integran y se diluyen. Nunca estuve de acuerdo por esa razón. El problema principal en el Estado ecuatoriano, que todos los hemos vivido y que hemos criticado muchísimas veces, ¿cuál ha sido? La injerencia política, la injerencia de los partidos políticos en la nominación de las ternas para designar estos funcionarios importantes, permanentes del Estado ecuatoriano. Y lo que teníamos que hacer era algo muy sencillo: quitarle de la mano a los partidos políticos la nominación de las ternas para Contralor, para Procurador, para Fiscal General de la Nación, para superintendentes. Eso era fundamental. ¿Cómo? Haciendo un consejo técnico con los del más alto nivel en el país, para que los mejores hombres y mujeres, para que los mejores ciudadanos ecuatorianos, en base a sus méritos, en base a lo que decía el doctor Esteves y el doctor Tayano, es importantísimo determinar qué requisitos se necesita para cumplir con cada una de estas funciones. No hay requisitos, ningún requisito. Es abogado, es ingeniero, es médico el que se necesita para ser Controlador General del Estado, experiencia profesional y también para superintendente y procurador. Esto era lo fundamental. Y entonces garantizábamos al pueblo ecuatoriano y al país que cualquiera de estos ecuatorianos escogido en estas ternas por este Consejo Independiente de Nominación iba al Congreso y el Congreso elegía al que le guste más. Y entonces nosotros estábamos garantizados, los ciudadanos y el Estado, de que siempre se escogía a un buen ciudadano para ejercer el control dentro del Estado. Y con eso se resolvía el problema. Con eso se resolvía el problema de fondo, el problema de transparencia en la elección de estos altos funcionarios que tienen que ejercer la Contraloría realmente en el Estado ecuatoriano. No se ha hecho así. Se ha creado una función que genera más burocracia en el país. Y arrancamos con la función de transparencia, señor presidente, señores asambleístas. Lo primero, hay una comisión de coordinación entre todos los entes de control, donde obviamente pues ya se ha comentado que se han omitido algunos. Luego en el Consejo es una entidad ciudadana que tiene 2 secretarías. O sea, ya tenemos un nuevo Consejo, partiendo de que la comisión, como son parte de las mismas funciones, serían las mismas, entonces no hay otra burocracia. Pero aquí sí, el Consejo, otra burocracia.
con 2 secretarías, la Secretaría de Promoción y Participación Ciudadana y otra de Fomento a la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Pero fíjese usted, estamos hablando de control a la gestión de gobierno, a los contratos públicos, al debido proceso. Sin embargo, estamos haciendo una Secretaría de Participación Ciudadana. Ya en la mesa 2 hay un capítulo entero en esta Constitución muy amplio, importantísimo, de participación ciudadana. Entonces creo que no amerita que estemos en esta línea, señor presidente. El Consejo tendrá 7 miembros principales y suplentes. No establece los requisitos. ¿Qué tipo de requisitos vamos nosotros a pedir para estos consejos que van a llevar la Contraloría en el Estado ecuatoriano? El control de la gestión del gobierno, el control del Estado que los ciudadanos requerimos. No sabemos cuáles son los requisitos. El otro tema, vienen de la sociedad civil, me parece muy bien. Me parece muy bien que vengan de la sociedad civil. Se realizará por concurso público, está muy bien. Pero estos postulantes que vienen de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, no hay pues en el Estado ecuatoriano ni en el país 2, ni 3, ni 5 organizaciones de la sociedad civil. Hay miles de organizaciones de la sociedad civil que técnicamente podrían postular y presentar candidatos para estos organismos. Entonces, el proceso de selección no va a ser fácil, va a ser un proceso complicado, que además hay que renovar también estos consejos, estas comisiones, estas secretarías. Entonces nos vamos a pasar renovando los entes que controlan a los que controlan, y al final de pronto se nos pasa el plazo y no podemos nominar las autoridades de control del Estado. Y fíjese en las atribuciones del Consejo lo que dice en el primero, promover la participación ciudadana. No, aquí hay que promover el control del Estado. En el 3 sí me preocupa porque se está estableciendo supremacía sobre los entes de control. Y miren lo que dice, instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. Entonces no va a haber esa independencia, ese fortalecimiento de esas instituciones de control que se requieren el día de hoy, sino que está supeditado, en este caso, a una decisión de ese Consejo. Es decir, que el Consejo ya está a este momento sobre las entidades de control, lo cual es inaceptable porque tiene que haber total independencia y autonomía para poder ejercer una función de control de manera clara y transparente. Y voy a las designaciones por concurso público en el artículo 6. Dice que será un delegado de cada función del Estado. En este caso, pues estamos hablando de 5, si es que se acepta esta, 5, e igual número de representantes de la población escogidos en sorteo público entre los que se postulen. Es decir, que tendríamos que escoger 5 de la sociedad civil, de las organizaciones del país. Reitero, ¿cuántas hay en el país? Miles. Es decir, que esto sería realmente, no va a ser un proceso fácil, va a ser un proceso muy complicado. Y hablaba al principio, y por eso me quiero detener aquí un momento, presidente, señores asambleístas, colegas, hablábamos de la necesidad de despolitizar, de despartidizar estas funciones, la nominación. Sin embargo, aquí vemos que va un representante de cada función del Estado. Si son 5 en la nueva Constitución, entonces el gobierno va a tener, ¿cuántos? Todos, absolutamente todos los 5. Entonces no hemos arreglado el problema de fondo, que era la preocupación del pueblo ecuatoriano, que era finalmente despolitizar o despartidizar los organismos de control y la nominación para que vengan los mejores ecuatorianos. Entonces resulta que ahí va a estar el representante de la función legislativa, el de la ejecutiva, el de la judicial, el del electoral y esta de control social. Entonces realmente 5 ciudadanos más otros 5 que vendrán de afuera de la organización civil van a decidir finalmente. Creo que debemos meditar seriamente sobre la verdadera necesidad o no de crear otra función del Estado. Creo que lo fundamental es fortalecer la institucionalidad en el país y finalmente
las superintendencias, presidente. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Creo que hay que llamarles con nombre y apellido propio, porque si no, aquí pues si se siguen creando superintendencias, habrá pues 500 superintendencias que habrá que nombrar también en estas actividades nuevas de control social y ciudadano. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta.